Como decía nuestro buen hermano Jano Álvarez, estamos en la última predicación de esta serie titulada Aprendiendo a Esperar, ¿ah? Y como hemos visto, tenía que ver con el desarrollo de la virtud de la paciencia en nosotros. Ese es el punto principal de esta serie. Y la predicación de hoy lleva por título El fin de la impaciencia. A propósito de que estamos tratando el tema de la paciencia, entonces tenemos que tener un fin de la impaciencia, ¿ya? Eso es posible que tengamos la posibilidad de ponerle fin a nuestra impaciencia y vamos a descubrir en el profeta Isaías, capítulo 40, los invito a que puedan ya abrir sus Biblias allí, Isaías 40, versículos 21 al 31, ¿ya? Yo tuve acá, la vez anterior también me pasó, lo compartía con Esther, con Jano Álvarez también en esa oportunidad, cuando eh, se hizo la planificación de todas las series de predicaciones del año, ¿ya? No es algo que esté totalmente cerrado, ¿ya? No es el canon de la escritura, podemos alterarlo a medio camino, sin embargo ayuda mucho, ¿ya? Sentarse tal vez una semana, 2 semanas enteras a programar el año completo de predicaciones, y allí entonces había hecho una selección de una sección de la escritura que iba del 25 al 31, pero cuando ya uno se mete en los textos de manera profunda, se da cuenta de que el texto abarca una idea mayor, ¿ya? Entonces vamos a ir desde el versículo 21 hasta el versículo 31, hasta el final del capítulo 40, ¿ya? Dice así la palabra del Señor. ¿No saben? ¿No han oído? ¿No se lo han anunciado desde el principio? ¿No lo han entendido desde la fundación de la tierra? Él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él es el que extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Él es el que reduce a la nada a los gobernantes y hace insignificantes a los jueces de la tierra. Apenas han sido plantados, apenas han sido sembrados, apenas ha arraigado en la tierra su tallo. Cuando Él sopla sobre ellos, se secan, y la tempestad como hojarasca se los lleva. ¿A quién pues ustedes me harán semejante para que yo sea su igual? Dice el Santo. Alcen a lo alto sus ojos y vean quién ha creado estos astros, el que hace salir en orden a su ejército, y a todos llama por su nombre. Por la grandeza de su fuerza y la fortaleza de su poder, no falta ni uno. ¿Por qué dices, Jacob, y afirmas, Israel, escondido está mi camino del Señor, y mi derecho pasa inadvertido a mi Dios? ¿Acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. Él da fuerzas al fatigado y al que no tiene fuerzas aumenta el vigor. Aún los mancebos se fatigan y se cansan, y los jóvenes tropiezan y vacilan. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Palabra del Señor, ¿cierto? Esperar nos pone impacientes. Eso es una cosa que hemos repetido durante todo este tiempo. Durante las últimas 5 semanas hemos estado repitiendo esta misma idea. Y como dijimos anteriormente, también dentro de esta misma serie de predicaciones, la virtud de la paciencia no es muy popular, ¿ya? E insisto en esto, no significa de que no queramos ser pacientes, ¿ya? No significa que la gente no quiera ser paciente. El tema es que nadie tiene que someterse a la paciencia, ¿ya? No nos gusta estar sometidos a algo que anhelamos, y eso es bastante extraño, ¿ya? Porque por un lado queremos ser pacientes, ¿sí? Dame paciencia, Señor. ¿Cuántas veces hemos dicho esta frase? ¿Sí? O como dicen por ahí, dame paciencia porque si me da fuerza lo mato o la mato. Estar sometidos al proceso de la paciencia siempre es complejo, es muy complejo, sobre todo en este mundo en el que vivimos. Es un mundo apurado, un mundo donde estamos siempre pensando en qué es lo que tenemos que hacer mañana, ¿sí? Ahora, sin embargo, la paciencia es una de aquellas damas de compañía, ¿ya? Caminan juntas con la esperanza, la perseverancia, la paz, el amor, la bondad, en fin, todas aquellas cosas que la propia Escritura dice que tienen que florecer de un espíritu que
donde se ha depositado el Todopoderoso en la persona del Espíritu Santo. ¿Ya? Aquellos que han sido llamados por Dios, tenemos que florecer en estas cosas. Por lo tanto, la virtud de la paciencia se transforma en algo esperado para cualquier creyente. ¿Ya? Entonces el desafío justamente de toda esta serie era poder caminar por diversas instancias en las que necesitamos de la paciencia, porque la paciencia justamente es el fruto de la espera. ¿Ya? Hay un fruto en esperar, y ese fruto de la espera nos genera o genera en nosotros paciencia. Entonces, es muy, muy interesante ver en la Escritura cómo cada vez que personajes de la Escritura han sido sometidos a este tiempo de espera, eh, han tenido que relacionar la espera a la obediencia a la voluntad de Dios. Siempre está asociada la espera a esa situación. Nosotros necesitamos esperar de una u otra forma, implica obedecer a Dios, obedecer la voluntad de Dios. El problema es que como no sabemos esperar, ¿ya? Como nos cuesta esperar, terminamos olvidando esta realidad y nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos de que debemos confiar en Dios. ¿Ya? Se nos acaba esa confianza, sobre todo cuando el periodo de espera se extiende y se extiende y parece que nunca va a terminar. La semana pasada veíamos, por ejemplo, cómo todas aquellas situaciones en las cuales nos vemos sometidos a la espera, desde la eternidad, son nada. ¿Ya? Porque en la eternidad, 10, 20, 50, 80 años de espera es nada, ¿ya? Comparado con la grandeza de la eternidad. Entonces, cuando van pasando esas cosas, nos olvidamos de confiar en Dios, o al menos olvidamos que nuestro Dios, infinito en fuerzas y sabiduría, ha dispuesto de esas cosas para nosotros, ha dispuesto de esa sabiduría y ha dispuesto de esas fuerzas para nosotros. Nos llama Él nos está llamando a poder esperar por la obra que Él está haciendo. O sea, nosotros no estamos aquí sin un sentido en la vida, sino que hemos sido llamados para esperar viendo algo que, según la palabra, aquellos que no creen no pueden ver. No pueden ver la obra de Dios porque sus ojos están cegados. Sin embargo, cuando nosotros vemos y tenemos por esa iluminación que el Espíritu pone en nuestros ojos, quita las escamas de nuestros ojos, como ocurrió con el apóstol Pablo, y entonces podemos ver, ahora sí podemos ver parte de esta realidad. Entonces ahí nosotros vemos una obra que Dios está haciendo y Él nos está invitando a poder esperar en el resultado de esa obra, en el resultado de ese trabajo que Dios está haciendo. Entonces, eh, como consecuencia de eso, nosotros ganamos conocer cada vez más a Dios en la medida que estamos esperando por el desarrollo de la obra que Él está realizando. Vamos ganando mayor conocimiento de Él y en la medida en que conocemos a Dios, aprendemos a confiar más en Él. Tenemos nuestra capacidad de confianza capturada por lo que Dios está haciendo. Entonces es allí donde el profeta Isaías nos invita a descubrir algo más respecto de Dios. El libro de Isaías, en eh, en toda su estructura, trata básicamente sobre el exilio del pueblo de Dios allí en Babilonia. ¿Ah? El exilio del pueblo de Dios en Babilonia. Y entonces el libro de Isaías, como nosotros leíamos recién, eh, nos va contando esta historia desde la perspectiva del profeta, al mismo tiempo que nos va dejando claro cómo, por ejemplo, Dios está orquestando esta obra, de la cual estábamos hablando recién, al punto de Dios usar a su antojo a dos reyes paganos para ir completando esa obra. Por un lado, nosotros tenemos a Nabucodonosor, que Dios lo usa para castigar a su pueblo y llevarlo cautivo a Babilonia, y por otro lado, él ocupa a Ciro para poder liberar a su pueblo y poder redimir a su pueblo. ¿Ya? Son dos herramientas que Dios usa a su pleno antojo porque Él es el soberano de todas las cosas. Y es una de las cosas que manifiesta Isaías también en todo el libro. Básicamente el libro de Isaías nosotros lo podríamos dividir en tres partes. ¿Ya? De los capítulos 1 al capítulo 39 es toda la advertencia de juicio de Dios sobre su pueblo. Dios está avisando al pueblo. ¿Por qué? Porque la gente estaba confiando más en los líderes políticos
paganos de ese tiempo y no en Dios. Entonces imagínense, 39 capítulos son advertencia. Advertencia constante y permanente de parte de Dios a través de la boca del profeta para que el pueblo deje de confiar en los políticos de ese tiempo y coloquen su confianza solamente en Dios. Luego del capítulo 40 al 50, Dios, a través del profeta, realza las promesas de redención. Está la advertencia y luego están las promesas de redención para este pueblo sometido a juicio que el profeta les había advertido en los primeros 39 capítulos del libro. ¿Ya? O sea, no se dieron las cosas, el pueblo fue cautivo y ahí entonces hay 10 capítulos en donde el profeta recuerda al pueblo constantemente la redención prometida. No vamos a estar aquí, no vamos a estar siempre o para siempre en este lugar. ¿Ya? Otro de los profetas que habla sobre eso es Jeremías. ¿Ya? Cuando Jeremías, por ejemplo, por revelación de Dios, manda una carta, ¿cierto? Dios le manda una carta a su pueblo y le dice, ustedes van a estar aquí 70 años, ¿sí? Pero mientras tanto, cultiven la tierra, trabajen, tengan buena relación con los vecinos, oren por Babilonia, ¿ya? Y probablemente los israelitas dijeron, Dios se volvió loco cuando escucharon esa declaración, porque más encima la declaración conllevaba otra cosa. Si ustedes oran por la paz, por el shalom de Babilonia, ustedes van a tener el shalom. O sea, hay una acción del pueblo de Dios en medio de la ciudad de los hombres, como diría San Agustín, para que Dios bendiga la obra de los paganos. Eso es muy raro. Pero al mismo tiempo, en la oración nuestra constante como pueblo de Dios, por nuestras autoridades, por las situaciones políticas, económicas de nuestro mundo, lo que estamos haciendo es cumpliendo con las palabras de Dios. ¿Ya? No apartarnos como harían los esenios, ¿cierto? Que se apartaron, se fueron lo más escondidos posible para no contaminarse. No, el Señor dice, ustedes fortalezcanse. Yo los tengo en ese lugar. Así les habló Dios al pueblo de Israel. Y Isaías está acá hablando y constantemente trayendo a la memoria del pueblo las promesas de redención que Dios había hecho. Y luego del capítulo 51, algunos hablan del 56 en adelante, nosotros tenemos acá el relato del regreso del pueblo de Israel hacia Jerusalén y la reconstrucción, tanto de la ciudad como también del pueblo. Allí la historia se entrecruza entonces porque esto está haciendo, ojo, esto es una profecía, ¿ya? Entonces luego nosotros vemos el cumplimiento profético en Esdras, Nehemías, y cómo la historia sigue avanzando, porque hay un foco, hay una obra mayor de Dios, más allá de la obra que ve el pueblo en estos textos, hay una obra mayor que Dios está haciendo. Y esa obra mayor que Dios está haciendo es la venida del Mesías, la venida de Jesucristo. Hacia allá estaba apuntando Dios en esta parte de la historia. Entonces el capítulo 40, dentro de todo esto, estaría justamente en esta gran sección que se realzan las promesas de redención. Es allí donde nosotros vemos el capítulo 40. Y de hecho, cuando uno lee el libro de Isaías, al llegar al final del capítulo 39 y comenzar el capítulo 40, uno nota inmediatamente el quiebre en el estilo literario, a pesar de que es mucho de un estilo similar a la poesía. Hay allí un cambio bien interesante por lo que está diciendo el profeta, por cómo ha venido advirtiendo, y aquí ya claramente nosotros vemos una serie de cosas que Dios va diciendo por boca del profeta para justamente recordar esto, recordar estas promesas de redención. El capítulo 40 nosotros también podríamos dividirlo en tres partes. Del versículo 1 hasta el versículo 11 hay una promesa, perdón, de consuelo y de liberación. Como yo les decía, hasta el 39 Dios venía advirtiendo. Y ya en el 40 Dios cambia su forma de hablar a través del profeta y ahora entonces trae un mensaje de consuelo y de liberación. Estos versículos que nosotros leímos recién acá, es interesante porque el capítulo 40, fíjense en el versículo 1, consuelen, consuelen a mi pueblo, dice Dios. O sea, viene advirtiendo y las primeras palabras del capítulo 30 son, consuelen a mi pueblo. Traigan consuelo para ellos. Hablen al corazón de Jerusalén. Y díganle a voces que su lucha ha terminado. ¿Lucha contra qué? Toda la advertencia fue en contra del pecado de Israel. La lucha en contra del pecado terminó. Fíjense las palabras proféticas que está diciendo Isaías acá.
La razón por la cual están siendo cautivos, yo ya la solucioné. Yo ya terminé con eso. Entonces, lleven esa noticia a mi pueblo para que mi pueblo pueda estar tranquilo, para que sepan que toda la redención depende de mí, no del desempeño de ustedes. Yo soy el que está obrando, yo soy el que está haciendo. Entonces tenemos esta promesa de consuelo y de liberación en estos versículos, ¿cierto? Del 1 al 11. Y es interesante porque en esta parte se garantizan eh, las promesas del pacto del Señor. Ya, fíjense en el versículo 8 del capítulo 40, solo para entender nuestro contexto. ¿Ya? Se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Sus promesas permanecen para siempre. El otro que habló de forma similar de que se seca la hierba, se marchita la flor, es el profeta Habacuc. Fíjense cómo Dios constantemente está diciéndonos estas mismas cosas. Y fíjense también ahí en el versículo 11, cómo el profeta revela al Señor como un pastor que alimenta su rebaño y lleva sus ovejas en brazos. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo recogerá los corderos y en su seno los llevará. Guiará con cuidado a las recién paridas. Eso también lo dijo Habacuc. ¿Se acuerdan ustedes? Cómo nos muestra y nos manifiesta la palabra de Dios que Él recoge a los corderos y los pone cerca del corazón. Nosotros sabemos, y eso lo ha comprobado la ciencia, por ejemplo, en el caso de los hijos, cómo escuchar los latidos de la madre le trae descanso, se tranquiliza. Bueno, eso es lo que el Señor hace con su pueblo. Cuando el pueblo está desesperado, cuando el pueblo está angustiado, ¿qué es lo que hace Él? Nos toma en brazos y nos pone cerca de su corazón. ¿Para qué? Para escuchar el pulso de su gracia. Cómo Él está constantemente hablándonos de esto. Luego del versículo 12 al 24, dijimos que podía el capítulo 40 dividirse en tres partes. Una promesa de que el Señor tiene poder necesario para poder liberar a su pueblo. No es falta de poder. Fíjense ustedes, hay un ejército entero que viene en contra del pueblo. Pero el profeta les lleva a ellos a pensar y a decir, no teman en eso, no teman a eso. Otra parte de las escrituras nos diría, aquellos confían en caballos y en carros, pero nosotros confiamos en el Señor. Fíjense las preguntas que hace del versículo 12 al versículo 14. ¿Quién midió las aguas en el hueco de su mano? Ahí está citando a Job, cuando Dios habla con Job. ¿Y con su palmo tomó la medida de los cielos? ¿O con un tercio de medida calculó el polvo de la tierra? ¿Quién pesó los montes con la báscula y las colinas con la balanza? ¿Quién guió al Espíritu del Señor o como consejero suyo le enseñó? ¿A quién pidió consejo y quién le dio entendimiento? ¿Quién lo instruyó en la senda de la justicia? ¿Le enseñó conocimiento y le mostró el camino de la inteligencia? Todas esas preguntas que se está haciendo el profeta en esta sección de la Escritura, y hasta el versículo 17, que va manifestando no solamente a Dios Todopoderoso, sino que también manifiesta la santidad de Dios, manifiesta la grandeza de Dios y por otro lado, la insignificancia del ser humano. Nos coloca en nuestra posición. Por eso nosotros cuando estamos celebrando el culto, lo primero que hacemos es que Dios nos hable y Él nos invita a adorarle. Porque a pesar de que Dios en Cristo se hizo inmanente, el Immanuel, Dios entre nosotros, Él es totalmente otro. Él es un Dios trascendente, que no está sometido a ninguna de las leyes de este mundo, porque Él las creó. Sin embargo, habita entre nosotros. Eso es algo también muy interesante a propósito del Domingo de Ramos, ¿cierto? Comenzamos la conmemoración de la fiesta más importante del cristianismo, la muerte y resurrección. No hay otro Dios que haya resucitado entre los muertos. Por lo tanto, es la fiesta más importante, ¿ya? Entonces, fíjense, están todas estas declaraciones. De hecho, en el versículo 15, por ejemplo, Dios dice que las naciones son como una gota en el agua, ¿ya? O como diríamos, el dicho popular que dice es hacer lines en el agua, ¿sí? Es nada. ¿Ya? Eso es lo que Dios está mostrando acá en la voz y en las palabras del profeta. Los habitantes son como langostas, dice el versículo
22, ¿sí? Entonces, fíjense, estos versículos invitan necesariamente a los exiliados, no nos olvidemos también de esa situación, a que ellos puedan percibir la grandeza y la majestuosidad de Dios. Ellos irían a ser capturados. El profeta estaba advirtiendo, pero a pesar de la advertencia también estaba consolando. ¿Por qué? Porque era evidente de que en medio de la angustia provocada por estar capturados en aquel lugar, podrían olvidarse de Dios. A nosotros nos pasa. Cuando nos sometemos por mucho tiempo a tiempos de espera, nos vamos olvidando de Dios, ¿ya? Entonces es necesario que vayamos a la palabra para no olvidarnos de aquello, para no olvidarnos de la grandeza y de la majestuosidad de Dios. Y ahí sí, entonces, de los versículos 25 al 31, nosotros vemos cómo el profeta vuelve a enfatizar la grandeza del Señor, la grandeza de Jehová, ¿ya? Habla siempre del Señor. Palabras ahí son Yahvé, el creador del cosmos, el que gobierna los astros, se reveló a nosotros en su nombre, Jehová. ¿Ya? Fíjense de nuevo la trascendencia de Dios, pero al mismo tiempo la presencia de Él en medio de su pueblo. Entonces, ese Dios creador, el que hizo todas las cosas, el que mide el agua en su palma, en su mano, el que, es interesante como ese, usó una parte de la medida para las montañas. ¿Ya? Es ese Dios creador el que promete, fíjense lo que dice el versículo 31, ese Dios creador promete a los que esperan en el Señor van a tener nuevas fuerzas, levantarán sus alas como las águilas. Esa es la promesa que el profeta está trayendo al pueblo de Israel. Entonces, ese es el contexto general del texto en donde nosotros somos invitados a reconocer que Dios está en el control de todas las cosas, que Dios está al control de todo. Y el hecho de que ese Dios esté al control de todo debiese ser suficiente para dejar de ser impacientes. Deberíamos simplemente soltarnos y dejarnos caer en las manos de ese Dios que creó todas las cosas, que creó el universo. Entonces fíjense cómo el profeta llama a los exiliados, nosotros exiliados también, en este tiempo, porque esta no es nuestra patria. Nosotros vamos hacia la patria celestial. Entonces llama a los exiliados, nosotros exiliados con ellos, a volver a la fe. A volver a la fe mientras, en el caso del pueblo de Israel, se encontraban sumergidos en la humillación de servidumbre a Babilonia. La humillación que nosotros mismos tenemos por tener que servir a este mundo presente, que no es nuestra patria, pero que Dios nos colocó en este lugar para bendecir este mundo. Es la misma relación. Saben los exiliados, nosotros sabemos que somos impotentes ante las fuerzas de Babilonia, pero Isaías recuerda que el Señor no es impotente, que Jehová de los ejércitos no es impotente. Entonces, por un lado muestra eso, y por otro lado que el Señor sí tiene la voluntad y sí tiene el poder de redimir. Él quiere hacerlo, y lo está haciendo. Por eso tiene la iglesia en este mundo, porque Dios lo está haciendo. Entonces, es interesante porque al igual que ocurría con la impaciencia del pueblo de Israel, en lo que nosotros acabamos de leer, nuestra impaciencia también se acaba. También debería tender a acabarse cuando nosotros recordamos dos cosas que podemos ver en el texto leído. Lo primero que nosotros vemos en el texto, en la sección que leímos del 21 al 31, lo primero que nosotros vemos es que Dios es incomparable. Nuestra impaciencia se acaba cuando reconocemos que Dios es incomparable. Leamos de nuevo, del 21 al 26. ¿No saben? ¿No han oído? ¿No se lo han anunciado desde el principio? ¿No lo han entendido desde la fundación de la tierra? Él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él es el que extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Él es el que reduce a la nada a los gobernantes y hace insignificantes a los jueces de la tierra. Apenas han sido plantados, apenas han sido sembrados, apenas ha arraigado en la tierra su tallo, cuando Él sopla sobre ellos,
se secan, y la tempestad como hojarasca se los lleva. ¿A quién pues ustedes me harán semejante? Para que yo sea su igual, dice el santo. Alcen a lo alto sus ojos y vean quién ha creado estos astros. El que hace salir en orden a su ejército y a todos los llama por su nombre. Por la grandeza de su fuerza y la fortaleza de su poder no falta ni uno. Entonces fíjense que hay un par de preguntas retóricas que Isaías hace, que Isaías está planteando, y que tienen por finalidad traer a la memoria la verdad de que Dios es el Dios del pacto, porque le habla de Jehová, ¿ya? Eso es muy importante, es el Dios del pacto el que está hablando. Ese Dios del pacto es el creador de todas las cosas, absolutamente de todas las cosas. Y esto es una afirmación de la plena soberanía de Dios. Nada se escapa a lo que Dios está haciendo. A Dios no se le pilla de sorpresa. Dios sabía que Rusia iba a asumir en la ONU en estos últimos días la presidencia de la seguridad del planeta. Todos escandalizados. Dios ya lo sabe. Dios conoce el final de toda esa historia. Mientras algunos tienen temor de que pongan armas nucleares en las fronteras, Dios ya conoce eso. Y al ver eso, Él dice, miren las langostas cómo se mueven. Esa es la forma en que Dios ve a los gobernantes. Lo acabamos de leer. Los seca como hojarascas, como las hojas del otoño que estamos viendo todos los días cuando caminamos por las calles. Y que se las pisamos, suenan y crujen. Asimismo los ve el Señor. Él es el soberano de todas las cosas. Él es incomparable. Fíjense las preguntas. ¿No saben? ¿No han oído? ¿No se lo han anunciado desde el principio? ¿No lo han entendido desde la fundación de la tierra? Dios constantemente hablando a su pueblo lo que Él es. Entonces, de una u otra forma, le dice a Israel, no puedes decir que no lo sabes, porque se te ha dicho desde siempre. Fíjense que lo interesante que es que los israelitas sí lo saben, sí lo han oído, sí se les ha anunciado a la voz, en la voz de los profetas, sí lo han comprendido. El problema es que necesitan que se lo recuerden, igual que nosotros. Necesitamos ser recordados de esta verdad. Él está por sobre las naciones. Jehová está por sobre las naciones. El Señor está por sobre la creación. El Señor es el que está por sobre los gobiernos. Fíjense lo que dice ahí en los versículos 22 al 24. Lo podemos ver. Él está sobre todas estas cosas. Isaías, entonces, hace estas preguntas retóricas que recuerdan aquello que los exiliados ya saben, pero necesitan recordar. ¿Para qué? Para no ser impacientes. Para que dejen la impaciencia de lado. Pero, habiendo pasado tanto tiempo en la servidumbre, tanto tiempo sometido a lo que ocurre en este mundo caído, ciertamente están tentados o han sido tentados a poder olvidarse de las promesas de Dios. O al menos preguntarse, ¿será verdad esto? ¿Será verdad que el Señor me va a sostener? ¿Será verdad que el Señor me va a traer descanso? ¿Será verdad que no me tengo que preocupar de qué es lo que voy a comer mañana? ¿Será verdad? ¿Por qué? Porque vemos en el mundo entero que las cosas no están andando como deberían funcionar. Pero déjenme decirles una cosa, así deben funcionar, para que la obra de Dios sea reflejada a todo el mundo y que el mundo pueda decir, vean la fe de ellos. Es lo que la palabra nos invita a hacer. Ahora, fíjense las preguntas ahí, ¿a quién podremos comparar con el Señor? ¿Quién es su igual? Él está diciendo, ¿con quién me van a comparar? ¿Quién soy yo para ustedes? Entonces, fíjense, la afirmación del profeta, para poder dar término a nuestra impaciencia, es justamente de que Dios es incomparable. El Señor es incomparable, y es incomparable ¿por qué? El texto lo dice. Fíjense en lo que plantea el versículo 25. ¿A quién pues ustedes me harán semejante para que yo sea su igual? Dice el santo. Dios es incomparable porque Él es santo. Y el hecho de que sea santo, o sea, lo distingue su otredad, el ser totalmente otro. Creador, por un lado, todo lo que Él creó y todas las capacidades que le dio al hombre están sometidas a su poder creativo, porque Él creó al hombre, independiente en que el hombre haga estupideces y genere cosas para destruir lo que Dios hizo. Él es el creador y Él tiene el gobierno de todas las cosas. Nada se le escapa de su poder.
Ni siquiera las bombas atómicas escapan de su poder. Porque no va a haber nada que destruya al mundo, sino su voluntad. Y esa es la seguridad que está trayendo al pueblo de Israel. Él es el Todopoderoso. Entonces, ¿qué le dice Israel a su pueblo? Pueblo sometido a esclavitud. Calma, calma. Aprendan a esperar. Aprendan a tener paciencia en el Señor. Esperen en Él. ¿Por qué? Porque Dios es incomparable. Y lo segundo que nos dice el profeta está de los versículos 27 al 31. Nosotros podemos tener la confianza, podemos caminar hacia el fin de nuestra impaciencia. Nuestra impaciencia se acaba, como decíamos, porque Dios es incomparable, pero también porque Dios nunca nos olvida. Dios jamás nos olvida. Fíjense, versículo 27 al 31. ¿Por qué dices, Jacob, y afirmas, Israel? Escondido está mi camino del Señor y mi derecho pasa inadvertido a mi Dios. ¿Acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, nuevamente está afirmando a Jehová, el nombre con el que Él se reveló a su pueblo, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. Él le da fuerzas al fatigado, al que no tiene fuerzas, aumenta el vigor. Aún los mancebos se fatigan y cansan, y los jóvenes tropiezan y vacilan. Pero los que esperan, y nuevamente el nombre de Jehová, los que esperan en Jehová, renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El que diga eso nos está mostrando esta idea de que Dios no se olvida de su pueblo, porque nosotros conocemos el nombre de Jehová, porque Jehová conoce nuestro nombre. Somos conocidos de Él, ya no somos advenedizos, somos conocidos de Él. Y no hay nada más grandioso en este mundo que ser un amigo de Dios. Y eso es lo que es su pueblo, amigos de Dios. Él nos ha llamado a ser parte de su familia. Entonces fíjense en la lógica del profeta acá. Por las preguntas que hace, ¿ya? Fíjense lo que dice en el versículo 27. ¿Por qué dice Jacob y afirma Israel, escondido está mi camino? Mi camino está escondido del Señor. Eso es totalmente falso. Por eso Dios confronta en la voz del profeta al pueblo de Israel. Es falso que el camino de ustedes está escondido, que yo no puedo ver dónde ustedes van. Eso es falso. ¿Cómo podría el Señor, que sigue a cada uno de los cuerpos celestes en el cosmos, olvidarse de su pueblo? ¿Cómo podría Dios, que conoce el camino de cada estrella, el nombre de cada estrella, porque no las llama por número? ¿Ya? La ciencia llama a las estrellas por número. Él las llama por su nombre. Entonces, ¿cómo el Dios que llama a la estrella por sus nombres, que conoce el camino de los asteroides, de todos los asteroides del universo, cómo ese Dios no va a conocer el camino de su pueblo? Si él conoce el camino de un asteroide, no puede no conocer el camino de su pueblo. Es absurdo, y eso es lo que el profeta le está diciendo al pueblo. ¿Cómo se te ocurre pensar eso, Israel? ¿Cómo? ¿De qué forma? ¿Qué está pasando por tu mente? ¿Qué pasa en tu corazón? Entonces, fíjense, claro, es probable de que el pueblo de Israel haya dicho, es injusta la forma en que nos tratan. Y de hecho está acá. Mi derecho pasa inadvertido a mi Dios. Está ahí mismo en el versículo 27. Ellos creen que, como habla ahí de la palabra derecho, estamos hablando de un tema de justicia o injusticia. ¿Ya? De eso está hablando el pueblo de Israel. O sea, ellos piensan de que verdad están siendo tratados de manera injusta. Ellos saben que ellos saben que están siendo tratados así por el solo hecho de que ellos no obedecieron a las advertencias de 39 capítulos. No hay injusticia en esto. No hay injusticia en esto. Ellos creen que Dios los abandonó, por un lado, y por eso Dios permite que ellos sean tratados de manera injusta o de manera inapropiada. De una u otra forma están acusando a Dios de tratarlos injustamente. Y en ese sentido, Isaías trata o llama al pueblo a decirles, cuiden sus palabras, tengan cuidado de lo que están pensando, porque Dios no puede ser injusto. Acaba de decir que es el santo, y una de las características de la santidad es la justicia. Por lo tanto, todo lo que está ocurriendo
Es por la obra del Señor, es por la obra de Dios. Y ahí en el versículo 28, fíjense en la primera parte del versículo 28, Dios nuevamente hace un par de preguntas retóricas, ¿ya? Obviamente estas preguntas sirven para poder recordarles al pueblo lo que ellos ya saben. Fíjense, 28, la segunda parte del 28. El Señor que creó los términos de la tierra, el que ha creado todo de un punto a otro, ¿ya? Ese Dios no se fatiga ni se cansa, manifestando con ello la infinitud de Dios. Otra de los atributos de Dios. Dios es infinito en todo. Y si es infinito en todo, también es infinito en su fuerza. Nosotros nos cansamos. ¿Se acuerdan la semana pasada cómo el cuerpo por fuera se va debilitando, pero el espíritu se fortalece, decía el apóstol? Entonces Dios es infinito en todas las cosas, incluyendo su fuerza. Entonces, de esta misma manera, eh, así como es infinito su fuerza, su entendimiento también, su sabiduría también es infinita. De allí entonces que el profeta diga que nadie alcanza, fíjense bien en el versículo 28, al final del 28, nadie puede alcanzar su entendimiento. ¿Eh? Su entendimiento es inescrutable, no hay nadie que pueda conocer el conocimiento de Dios. ¿Sí? Entonces, todo lo que tenga que ver con nuestro Dios infinito va mucho más allá de las capacidades que nosotros tenemos de poder entenderlo. Dios es incomprensible, sin embargo, Él se hizo conocible. No es que nosotros no podamos conocer a Dios en lo absoluto, podemos conocerlo, porque Él se reveló en su palabra. Lo dice acá, lo acabábamos de leer al principio, tu palabra es eterna. Todo lo que Dios reveló de sí sirve para que nosotros le conozcamos. Pero a pesar de conocerle, nosotros sabemos de que nunca conoceremos completamente a Dios. O como dice la palabra también en el Pentateuco, ahí en Deuteronomio 29, las cosas o los misterios pertenecen al Señor. Pero las cosas reveladas le pertenecen ¿a quién? A los hijos. A nosotros nos pertenece todo lo revelado de Dios. Por eso para el mundo son locuras. Pero a nosotros, a su pueblo, nos pertenece lo revelado. ¿Y qué es lo revelado? Lo que está en su santa palabra. Y en esa palabra sabemos que Él jamás se olvida de nosotros y que siempre está atento a nosotros. Por eso reprende a Israel. Si Él conoce el camino de las estrellas y de los asteroides, ¿cómo no va a conocer tu camino? Por lo tanto, jamás podemos dudar de que lo que Dios está haciendo es perfecto y que nosotros tenemos que descansar. Entonces nuestra impaciencia tiene que tender a ser cero, tiene que tender a la nada. ¿Por qué? Porque en la espera se va desarrollando la paciencia en el Hijo de Dios, en aquel que ha sido alcanzado por la gracia y al cual se le está revelando quién es Dios y cómo Dios opera. Hermanos queridos, la virtud de la paciencia se desarrolla a través de la espera. Y como hemos visto en la Escritura, esperar cansa y duele. ¿Eh? No es fácil esperar. La Biblia no nos dice, quédate tranquilo, no te va a pasar nada. Al contrario, nos dice que nos van a pasar muchas cosas, pero que tenemos que aprender a esperar, aprender a tener paciencia. Es por esa razón que mientras nosotros esperamos, fíjense en el versículo 29, mientras esperamos, ese Dios poderoso, ese Dios creador, ese Dios todopoderoso, promete darnos su fuerza. Él da fuerza al fatigado. Dios no se cansa. Nos acaba de decir eso el profeta. Dios no se cansa, pero Él sí le da fuerzas al cansado. Él fortalece a un tipo de persona y es el que reconoce su vulnerabilidad. Dios le entrega todas esas fuerzas que necesitamos al que dice, Señor, no puedo más. Ya no aguanto, ya no soporto. Podríamos decir que el Señor pierde la paciencia, así como es paciente con los que no tienen fuerzas, Dios pierde la paciencia con los que se creen fuertes, porque son autosuficientes, porque cree que se las pueden todas. Esos son los orgullosos que la palabra dice que Dios los mira desde lejos. Pero a los que son vulnerables, a los que se cansan, a los que buscan a Dios de rodillas, ¿qué mayor
imagen podemos tener nosotros de una persona exhausta que aquel que cae de rodillas? El que cae de rodillas delante de Dios, esa persona es la que Dios dice, yo te voy a dar mi fuerza. Yo te voy a fortalecer. A los que se cansan, a los que le buscan a Él de rodillas, Dios les muestra su amor dándole fuerza, tanta fuerza como necesitan, para soportar lo que venga, lo que sea. Entonces, fíjense, hermanos, todos nosotros, por lo que nos decía el apóstol la semana pasada, de que por fuera el cuerpo se va debilitando, todos nosotros estamos expuestos, perdón, a cansarnos y también a cansarnos de esperar. Puede llegar el minuto en que nosotros murmuremos incluso en contra de Dios, digamos, Señor, ya no aguanto más esta espera. Ahí el Señor entonces te va a humillar. Y de rodillas, cuando ya no puedas más, allí el Señor te va a decir, mi fuerza te es suficiente. O como lo dice el apóstol Pablo, mi gracia es suficiente, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Lo interesante es que el tema de el cansancio no tiene que ver ni con raza, ni con situación económica, ni siquiera con la edad. Fíjense en el versículo 30. Los mancebos se fatigan y se cansan. Los mancebos son los Nicanor. Y Nicanor no se cansa nunca. Pero la Biblia dice que también se cansan. Dice que los jóvenes también tropiezan y vacilan. El tropiezo es una señal de cansancio. Ya lo decía bien Piero. Mi querido viejo ya camina, tropiezo. El cuerpo está cansado. Sabiduría popular. Pero fíjense cuál es la promesa de nuestro Señor. Yo les doy las fuerzas. A ustedes yo les doy la fuerza. Tenemos un Dios infinito en fuerza y en vigor. Y lo interesante es que vamos siendo renovados. Fíjense el versículo 31. Renovarán sus fuerzas. Renovarán sus fuerzas. La palabra hebrea traducida como renuevo aquí tiene varios significados, como suele ocurrir con el hebreo. El punto es que en esta parte significa algo así como cambiar, como sacar algo viejo y poner algo nuevo. Esa es la idea de esa palabra en hebreo en esta parte. Entonces nosotros podemos decir que los que esperan en Jehová, a los que esperan en el Señor, van a encontrar que su energía se renueva, la energía para esperar se renueva, eh, justamente cuando Dios les permite cambiar algo de su debilidad por algo de la fuerza del Señor. Por eso es necesario que lleguemos con manos vacías delante de Dios. Porque si las tenemos llenas, no podemos recibir nada. Necesitamos llegar con las manos vacías delante de Dios. Ahí estamos reconociendo nuestra total dependencia de nuestro Dios. Y solo entonces volaremos como las águilas. Solamente después de eso volaremos como las águilas. Para nosotros a veces es un poco complejo entender el lenguaje de las águilas metidas en la escritura, ¿ya? A pesar de que hay muchas iglesias que ocupan el águila como imagen, ¿cierto? Lo más cercano que nosotros tenemos es el tiuque, aquí en nuestro contexto local, ¿ya? Pero ciertamente el tiuque no tiene cara de águila, pero no lo es. Pero miremos, por ejemplo, el vuelo esplendoroso del cóndor. Cómo el cóndor despliega sus alas y usa incluso los vientos para poder subir o bajar. Y domina los cielos. Ese vuelo majestuoso es el vuelo al cual apunta el, el profeta en esto acá. Volaremos como las águilas. Vamos a andar por medio de este mundo de dolor, pero sin agotarnos ni cansarnos. Porque dejamos la impaciencia de lado, porque estamos aprendiendo a esperar en Dios. Podremos seguir esperando sin impaciencia. Ese es el llamado, a que podemos seguir esperando en este mundo sin impaciencia, porque sabemos que nuestro Dios es incomparable y jamás se olvida de nosotros. Ese es nuestro Dios. Él es fiel a su pacto, siempre pone su nombre, Jehová. Si Él pone su nombre es porque nos está recordando que Él hizo un pacto con su pueblo, en el cual nosotros entramos en ese pacto por la obra de Cristo. Por lo tanto, todas las promesas que el profeta dice acá son para nosotros en Cristo Jesús. Y es interesante porque Jesús también nos pidió que lo esperemos, que sigamos esperando en este mundo. Él nos pidió esperarlo, pero Él también nos volvió a reafirmar lo mismo que Dios ya había dicho. Voy a estar con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo.
Eso es lo que esperamos. Eso es lo que nosotros aprendemos a esperar y cómo se desarrolla la paciencia en nuestras vidas. Oremos, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por regalarnos, mi Dios amado, la posibilidad de aprender a esperar en ti. Que podamos, Señor, alzar nuestros ojos a los cielos y ver cómo el universo, Señor amado, entero, obedece a lo que tú estás haciendo. Y que podamos ver en eso, Señor, contemplar tu majestad, mi Dios amado, para reconocer que no hay nada ni nadie que se pueda comparar a ti. Y que a pesar de que para nosotros eso puede ser mucho trabajo, tú no te cansas y tú no te olvidas jamás de nosotros. Padre Celestial, recordamos también las predicaciones de los salmos de ascensión donde nos decía que no descansa el que guarda Israel. Dios amado, que todas esas verdades de tu palabra se hagan verdad en nuestra vida, para que realmente, Señor, aprendamos a esperar y la virtud de la paciencia se desarrolle en nosotros. Oramos, Señor, te pedimos esas cosas para nuestras vidas y agradecemos porque solamente en Cristo Jesús las obtenemos. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.